Gracias por acompañarnos. Ya estamos en nuestro espacio de opiniones. Gracias a quienes también nos sintonizan en las radios de Ágape, en el oriente y occidente del país, dándole amplitud a estas reflexiones que diariamente hacemos sobre diversos temas de interés nacional. Hoy el tema que nos ocupa nuevamente es el narcotráfico y lo ponemos sobre la mesa precisamente porque es lo que a nivel latinoamericano, con esta cumbre de las Américas y con la visita de Barack Obama a México, pues se vuelve a poner en la discusión. Es un problema que está yendo más allá de lo que muchos creíamos o pensábamos que existía, no solo en México, sino también en la región centroamericana. Y para nuestro país, los temas también en la última semana relacionados al narcotráfico son amplios: narcotráfico, crimen organizado. Esta mañana con nosotros Carlos Avilés, presidente de la Asociación Prevé y experto en el tema antidroga. Gracias, don Carlos, por permitirnos nuevamente darle seguimiento a estas pláticas que hacemos sobre este tan importante tema. Gracias, muchas gracias, muy buenos días. Para mí es un honor, Rafael, estar en tu entrevista, y qué bueno que seas el único medio, la única persona que le da seguimiento a este tema de narcotráfico y lavado, porque en realidad es una preocupación muy seria de parte de los Estados Unidos y México, y siento yo que nuestras autoridades y los medios nuestros no le dan el interés, la importancia que reviste, porque es una situación extremadamente peligrosa que ya estalló, ya explotó. Muchas gracias por la invitación. Cuando platicábamos tiempo atrás sobre la llegada de Barack Obama al poder y sus primeras declaraciones, usted mencionaba sobre el narcotráfico, lo preocupante que había sido, que no hablaba mucho, pero ahora en el tema narcotráfico parece que se metió de lleno, y en el caso de la lucha contra este narcotráfico en México está dispuesto a todo. ¿Quiere decir que hay un cambio en esa política o cómo lo interpreta usted? Siempre y cuando el interés del presidente Obama sea combatir el narcotráfico hacia afuera y combatir el narcotráfico hacia adentro, bienvenido. Pero si no va a investigar sus autoridades, su policía, sus policías fronterizas, sus puertos, sus aeropuertos, la conducta de la DEA, la conducta de la CIA, de sus agentes, que en los últimos 30 años se han visto cuestionados de estar trabajando con y para los narcotraficantes, sinceramente son buenas intenciones. Pero esa es una situación muy delicada que él mismo posiblemente ya está viendo que en Estados Unidos se estalló. Estados Unidos no es que sea el país mayor consumidor de drogas como ellos se vanaglorian de ser. Estados Unidos es el país donde llega toda la droga como destino final, donde se convierte en billete, donde en su sistema financiero se lava y donde sus fronteras, sus policías, sus ejércitos, sus funcionarios, sus jueces están corrompidos por el narcotráfico dentro de los Estados Unidos. Ahí tiene que comenzar el señor Obama a meter al bote a miembros del FBI, a miembros de la DEA, a jueces, a fiscales, a jefes de policía, a miembros del ejército o encargados de las fronteras si estuviesen metidos en esta actividad. Allí han estado pasando armas e ilegales, ahí pasan drogas, ahí se cobra el derecho de paso. Hay mucho oficial de inmigración que en los últimos años se ha visto comprometido. Yo traigo a colación las palabras de él porque ellos están preocupados por una razón. Hace unos días, tú te acordás, en México se encontró a una señora, a una mujer joven de 20 años, y se le encontró un arsenal, pero entre sus cosas tenía una ametralladora .50. La ametralladora .50 o antiaérea, que tiene capacidad de fuego de lanzar 9 proyectiles de este tamaño por segundo y capaz de introducir o perforar cualquier tipo de blindaje, esa es un arma de uso militar. Esa arma no se vende en ninguna armería en Estados Unidos, ni mucho menos en la frontera. Esa arma fue entregada a algunas fuerzas armadas, porque esa arma es norteamericana. Entonces el problema viene grave cuando las Fuerzas Armadas están vendiendo su armamento a los carteles. Ayer mismo anunciaban el nombramiento de un zar de la frontera, a este señor Alan Bersin. ¿Ese nombramiento implica caminos en ese sentido? ¿O qué entender por un zar de la frontera que se supone va a poner orden para el tráfico de armas, el tráfico de drogas, la protección de esa zona fronteriza entre México y Estados Unidos? A mí me gusta en tu programa hablar claro, porque tú sos de los únicos periodistas, y no el único, imparcial. Ese zar de la frontera va ligado al muro de la vergüenza en México. Ese va a detener el flujo de ilegales, de inmigrantes.
detrás de eso va. Las armas no pasan en el lomo de la gente en el desierto. Las armas cruzan la frontera en sendos furgones o son transportadas vía marítima y entran a México. Son incluso salidas de las grandes oficinas y las grandes empresas de armamento de Estados Unidos. Las armas que están usando los carteles, que para mí ya no son carteles, son narcoejércitos, porque tienen poder de fuego superior a cualquier ejército, están siendo proporcionadas por las mismas Fuerzas Armadas. ¿Querías un ejemplo? En la base militar de Comalapa, años atrás, se robaron 4 bombas de 500 libras en El Salvador, para ser vendidas a los capos de Colombia porque se las iban a tirar a la cárcel de Envigado a Pablo Escobar, ¿se acuerdan? Y esas bombas no son vendidas en ninguna venta de armas en un centro comercial, fueron sacadas de una base militar. Yo le hago un llamado al señor Robert Blau, que lo he visto muy interesado tocando temas antinarcóticos e incluso acompañado del capitán o mayor encargado del centro de monitoreo. ¿Cómo es que salieron esas bombas de 500 libras y no se ha desentrampado la estructura que pudo haber estado involucrada? Hubo un oficial involucrado que creo que al final no fue él porque salió libre. Han salido incluso militares caibiles de Guatemala a trabajar con los Zetas en México, estuvieron contratados. Cosas como esas hace pensar si este zar de la frontera va en esa línea o, como usted dice, solo a perseguir migrantes, porque entiendo que habrá un desplazamiento grande del ejército de Estados Unidos hacia su zona fronteriza. Claro, guardias civiles, soldados. Sí, volvemos a lo mismo. El tráfico de drogas que hicieron los americanos de Vietnam para acá en la época de la guerra de Vietnam, toda la chatarra de guerra en desuso no fueron vendidas a las guerrillas en América Latina y Centroamérica. ¿Cómo es posible que en la época de la guerra el gobierno de Estados Unidos armaba a nuestra Fuerza Armada para combatir contra el FMLN y por detrás un grupo de gente de la CIA encubierta o a espaldas del gobierno americano le estaban dando a un grupo nuestro, por cierto, al más pequeño, no le dieron lanzacohetes, pues, para que se bajaran a los helicópteros y a los aviones de nuestra Fuerza Armada? ¿Cómo es eso? Por un lado te armo legalmente y por otro lado armo a tu enemigo con armas más sofisticadas de las que tenés. Esas políticas de doble moral son las que yo no entiendo. Claro, hoy están viendo que esa .50 que tienen los carteles a lo mejor fueron vendidas por las Fuerzas Armadas. Habría que averiguar a qué país les pertenece. Hay un inventario, hay un código. Bueno, tú mencionas los caibiles de Guatemala. Hay exmiembros del batallón de los caibiles trabajando para los carteles en México. En México hay exmiembros de las fuerzas élites entrenadas por la CIA y la DEA de Estados Unidos que están trabajando con los carteles. Y hay miembros de alta de las Fuerzas Armadas mexicanas que están pasando información. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación extremadamente muy delicada. Delicada al grado de que los americanos en realidad están un poquito desvinculados en el tiempo. Ayer tú mencionabas que la DEA advierte que narcos están penetrando en Centroamérica, fue un titular que tú mencionaste. Yo te traigo a regalar una fotocopia de octubre del 94, 15 años antes, donde el cartel de Cali ya había penetrado en el país. ¿Cómo es? En el 2009 están preocupados que los narcos están invadiendo Centroamérica y el cartel de Cali ya había penetrado en el 94 en El Salvador. Y quisiera leer una parte que dice que es simpático. Dicen, las autoridades lo saben, los principales jefes del cartel de Cali incluyeron desde hace mucho tiempo a El Salvador como un país importante para la celebración de sus principales actividades como narcomanía. Esos lugartenientes locales colombianos transitan tranquilamente disfrazados como empresarios por las calles salvadoreñas. 1994. Estarán tan desfasados los americanos en materia del combate. Aquí se están tocando casos, pero en una forma bien superficial. Hay una estructura que opera en nuestro país por un salvadoreño que vive mucho tiempo en Guatemala,